que es otro factor importante que produce ansiedad, y es como el médico tiene que ver morir la gente sola, aislada y sin que haya una mano que les dé la despedida hacia su gran final. El doctor Jorge Telles es médico psiquiatra, profesor universitario, fundador y expresidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica, autor de innumerable cantidad de artículos que han sido publicados a nivel nacional e internacional, y asimismo conferencista invitado en diferentes congresos nacionales e internacionales. También el doctor Telles ha escrito una innumerable cantidad de libros y ha enseñado psiquiatría a los psiquiatras del país. Es un placer tenerlo con nosotros, doctor Telles, en este día importante de confinamiento por la pandemia del COVID-19. Y queremos hablar con usted para que nos dé su opinión acerca de lo que significa para el gremio médico que está atendiendo a los pacientes con COVID-19, qué significa esta experiencia y particularmente cuál es el estado de salud mental de los colegas médicos que están atendiendo pacientes infectados con COVID-19. Gracias, doctor Forero, por la invitación y por poder intercambiar algunos datos y algunas experiencias con la audiencia. Es obvio que el cuerpo médico está sometido en este momento a un estrés intenso. Y este estrés intenso no solamente es por la pandemia, sino además porque cada uno de nosotros como individuos tenemos nuestras propias fuentes de estrés. Sin embargo, lo importante es que ya empiezan a aparecer datos de cómo los médicos estamos sometidos a un estrés alto, no solamente porque también somos los que mueren en la primera línea y estamos hablando ya de más de casi 1.500 muertos, médicos muertos a nivel mundial. ¿Esto qué implica? Lo primero es que no conocíamos cómo íbamos a responder. Sabíamos que el virus era bastante virulento y con una gran capacidad de contagio. Pero ahora comienzan a aparecer las cifras. El semillero de salud mental de la Universidad de Cartagena entrevistó vía online a 592 médicos. ¿Y qué encontraron? Que el 92% de los médicos estaban preocupados sobre si iban a ser contaminados, si ellos iban a contaminarse y a su vez podrían contaminar a su familia, y cuál podría ser la respuesta del sistema de salud para ellos y para los hijos. Pero también ya los estudios de la Universidad de Stanford están mostrando que los médicos, además de este temor, están preocupados porque no tienen las medidas ni los elementos de protección personal, porque de alguna manera no estaban preparados todos para afrontar la pandemia, y entonces cuando un médico o una enfermera lo cambian de su área de trabajo, como puede pasar con nosotros que manejamos una consulta externa y nos llevaron a trabajar en un hospital, o una enfermera que trabaja en un área no UCI, tiene que ir a trabajar en la UCI, también esto produce estrés. Otras fuentes de estrés son la situación económica en el momento en que estamos cada uno de nosotros. El tener que cuidar niños pequeños, sobre todo en los colegas y enfermeras jóvenes que saben que tienen que cuidar los hijos, porque los hijos también están en cuarentena, porque están cerrados los colegios, y entonces entra el dilema de que no tengo tiempo suficiente para ellos. Los médicos que podríamos tener padres ancianos que también son vulnerables y que en este momento pues traerían dificultades. Y por último, los médicos que de alguna manera por la edad y porque tienen algunas afecciones o entidades como hipertensión o diabetes, se sienten mucho más vulnerables que aquellos jóvenes que no tienen ninguna de estas patologías. Sí, doctor Telles, y es pensable que esto tiene un costo emocional importante en este personal de salud que trabaja con los pacientes infectados con coronavirus. En una interesantísima revisión que usted ha hecho,
¿qué se encontró en cuanto al costo psicológico que tiene en el personal de salud que está expuesto al coronavirus? ¿Qué se encontró en el manejo de estos pacientes en ese personal médico? Después de casi 4 meses que tiene la pandemia en China, los investigadores chinos comienzan a publicar, y ya en el New England Journal de Medicina se publicó un artículo en el cual muestran que la gente que estaba trabajando en Wuhan, los médicos y enfermeras, presentaron síntomas de depresión y ansiedad que pueden ser leves, como en un 15-20% de los colegas. Fue moderado en un 30%, pero fue muy intenso y llegó a considerarse como un trastorno depresivo y de ansiedad en el 30% de las personas, que inclusive requirieron psicoterapia y apoyo de personal especializado. Lo importante de estas cifras es que fueron mucho más intensas y más severas en las personas jóvenes, y especialmente en las enfermeras. Uno esperaría que eso es cierto y es válido, porque las enfermeras son el personal que está más en contacto con los pacientes, es el que los acompaña en la reacción emocional de estar enfermo, e inclusive pues seguramente son quienes más lo acompañaron en su agonía y en esa despedida, que es otro factor importante que produce ansiedad, y es como el médico tiene que ver morir la gente sola, aislada y sin que haya una mano que les dé la despedida hacia su gran final. Punto importante también es que estas personas de alguna manera buscaron ayuda. Lo que sucedía es que los hospitales tampoco estaban preparados para brindarles ayuda, y muchos de ellos tuvieron que quedarse solamente leyendo libros de autoayuda, o como decía la misma gente, y ellos cuidándose a sí mismos a través de buscar estrategias que disminuyeran el estrés. Sí, y seguramente esta experiencia va a dejar consecuencias a nivel de la salud mental de este personal que estuvo en la primera línea atendiendo a los pacientes por COVID. De acuerdo con su revisión, ¿cuáles son esas consecuencias que se esperan que tenga este personal de salud que atendió a los pacientes con COVID-19? Si tenemos en cuenta los resultados de una epidemia anterior, que es la epidemia del SARS, que fue hacia principios del año 2008, 2005, esos estudios mostraron que tanto los médicos como los pacientes y como las personas que estuvieron en cuarentena pueden producir trastornos de ansiedad y depresión severos, y en algunos casos van a aparecer dos síndromes muy difíciles o muy complicados, para los cuales los médicos tenemos que estar preparados para identificarlos tempranamente en la consulta primaria, y obviamente pues para nosotros los que trabajamos en salud mental pues va a ser una consulta que puede ser bastante frecuente, y son los trastornos de estrés postraumático, no solamente por haber tenido que manejar la situación de estar cuidando pacientes en la primera línea, sino por el mismo hecho de estar en la pandemia o estar en una situación donde todo el mundo habla de lo mismo y todo el mundo está sometido a un estrés prolongado que termina dificultando la acción del sistema inmunológico. Y el segundo punto, como después de todas las catástrofes, aparecen las situaciones de suicidio, no solamente por el agobio que trae el problema económico, las pérdidas afectivas, los duelos, sino también el desgaste que ha producido un estrés que a veces es prolongado y puede convertirse en un estrés tóxico para algunos individuos. Usted nombraba el sistema inmunológico, cómo está en este momento retado en esta situación, y en su revisión hace alusión a cómo debemos nosotros cuidar el sistema inmunológico en este momento. Yo tomo su pregunta para plantear que la estrategia de afrontar el estrés que nos produce la pandemia tiene que estar encaminada a dos cosas. Una, evitar que este estrés prolongado y a veces intenso se convierta en un estrés tóxico. Y dos, reforzar el sistema inmunológico, que desde que empezó la pandemia ha ido un aumento. El primer punto sobre cómo nosotros disminuir el estrés implica primero seleccionar las fuentes de información.
Estamos todos, los médicos también, estamos en un frenesí buscando información en todas partes. Queremos que nos digan cómo funciona el virus, cuáles son las estrategias médicas, y eso lo estamos publicando y le estamos dando a su vez mucha más desinformación a la comunidad. Ya todo el mundo habla que si se utiliza la cloroquina, que si bajamos aquello, que si esta experiencia funciona, que dónde va, casi todo el mundo quiere saber dónde van las vacunas. Hoy sabemos que hay más de 70 vacunas que están corriendo su camino hacia que sean valoradas, pero eso sabemos que no van a estar antes de final del año. Sin embargo, tenemos que evitar la desinformación, porque la desinformación lleva a que cada uno de nosotros tome una posición, tomamos las cosas que nos sirven y entonces nos volvemos fanáticos de la información y fanáticos también de la incertidumbre. El segundo punto para manejarlo es que tenemos que asumir que yo soy responsable de mí mismo. Y aquí sucede lo que sentimos cuando abordamos un vuelo, que nos dicen que yo debo ponerme la mascarilla de oxígeno, primero yo, después ayudar al que está al lado, al que lo necesite. Quiere decir que en la medida en que yo me cuido, nos cuidamos a los demás. El tercer punto, pues obviamente implica obedecer las autoridades, pero también pensar que yo tengo que cuidarme en el sentido de mantener mis hábitos, protegerme en el sentido de continuar haciendo mis actividades, seguir teniendo mis hobbies, es decir, yo debo seguir como individuo en lo que sé hacer y en lo que no está comprometido para evitar el contagio. Y ya desde el punto de vista inmunológico, debo primero evitar las cosas que aumenten la sobrecarga sobre el sistema inmunológico y por eso tengo que ser escrupuloso en bañarme las manos, en limpiar el área de trabajo, en mantener el área de la distancia personal, en hacerme un lavado y todas las rutinas que implica cuando llego a casa. Pero además, debo suministrarle a ese sistema inmunológico que va a trabajar 24 horas al día y noche, una serie de sustancias que permitan que trabaje adecuadamente. Entonces, la alimentación debe ser sana, se deben consumir algunos alimentos que podríamos hablar más tarde de ellos. Y además de eso, pues debo evitar situaciones que aumenten la sobrecarga, como por ejemplo el consumo de alcohol o el cigarrillo. Sí, muy bien. Y para finalizar, ¿cuáles son los retos que tenemos que afrontar los psiquiatras una vez termine esta pandemia en la atención de la población general y en particular con nuestros colegas médicos que estuvieron al frente en la primera línea de atención de pacientes con COVID-19? La situación va a ser bien difícil, pero no solamente para los psiquiatras, sino para los médicos de consulta primaria. A ellos les van a llegar la mayoría de las consecuencias y los pacientes van a consultar por las consecuencias emocionales que ha traído no solamente la pandemia, sino la cuarentena. Porque de todas maneras la cuarentena implica una limitación de nuestra libertad, una limitación del movimiento físico, pero también unas sobrecargas económicas y personales muy altas. Entonces, apenas nos abran las situaciones, vamos a ver cómo muchas personas van a necesitar ayuda. ¿Por qué? Porque se presentan trastornos del sueño, porque va a haber crisis depresivas y ansiosas, porque muchos de ellos no han podido elaborar el duelo, porque no han podido enterrar a sus muertos, porque muchas veces, si vemos toda esa situación tan dramática que se vive en Guayaquil, pues eso está llevando a que realmente la crisis emocional y humanitaria es mayor. Y como les comentábamos anteriormente, van a aparecer trastornos depresivos, trastornos de estrés postraumático, trastornos de ansiedad y una ideación suicida que debe ser evaluada e identificada tempranamente por el médico de atención primaria y por eso debemos también prepararlo a él para que sea capaz de afrontar y mitigar estas circunstancias. Y obviamente los psiquiatras seguramente vamos a tener que colaborar en el tratamiento de las crisis depresivas, ansiosas y ideación suicida que sean intensas y que no pueda manejar el médico de atención primaria. Doctor Telles, usted nos ha ilustrado magistralmente acerca de la importancia que tenemos los médicos psiquiatras en cuidar a nuestros colegas médicos que están atendiendo primera línea
a los pacientes infectados y también nos ha dado unas importantes aclaraciones de lo que significa atender a la población general. Le quiero agradecer infinitamente que haya aceptado esta entrevista y seguramente muchas personas se beneficiarán de su conocimiento y gracias por haber estado con nosotros y habernos dado luces sobre qué hacer en esta pandemia. Seguro sus orientaciones llegarán a las personas que necesitan y estaremos pendientes de poder atender adecuadamente a esa población vulnerable, a esa población en riesgo que va a aparecer después de esta pandemia. Muchas gracias por haber estado con nosotros y seguramente, como usted lo anunció, nos podremos volver a ver en una próxima reunión. Gracias, doctor Forero, y yo quiero terminar diciendo que toda pandemia y toda experiencia humana trae un aprendizaje. El aprendizaje de esta pandemia es que nos necesitamos los unos a los otros. Y así como en algunas ciudades y en nuestro Bogotá, alguien pone un trapo rojo para pedir ayuda porque tiene hambre, esperamos que nuestros colegas y todos podamos poner un trapo rojo para pedir ayuda cuando tenemos depresión, ansiedad o tenemos ideas de suicidio. Necesitamos ayuda también para fortalecernos emocionalmente. Muchas gracias, doctor Telles.